Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un video que quería hacer hace un tiempo ya. Como todo tema polarizante, una de las tantas discusiones en el mundo de los monociclos ronda alrededor de los detractores y fanáticos de los modelos que vienen con o sin suspensión. Entre idas y venidas, debates y retórica, la realidad es que algo tan subjetivo como la predilección personal puede ser un tema difícil de utilizar como herramienta para tomar una decisión sobre si me conviene que mi próximo monociclo tenga o no tenga suspensión. Es por eso que en este video voy a compartirles muy rápidamente lo que considero ventajas y desventajas de este nuevo sistema. Dependiendo del uso o pasada una determinada cantidad de días, se suele tener que revisar y agregar presión en las cámaras del sistema de suspensión. Y puede llegar a ser un poco engorroso el tener que recordar hacer esto antes de salir a dar una vuelta. Y dependiendo del modelo, la carga de las cámaras positivas y negativas puede ser aún más molesta, dependiendo de la ubicación de las válvulas de las mismas. Más partes móviles que eventualmente deben ser mantenidas y o reemplazadas, agregando de este modo más complejidad a un vehículo que se caracteriza en su esencia por su simpleza. El conjunto de partes que se utiliza para brindar suspensión al vehículo puede llegar a limitar en parte el ya limitado espacio físico en el que suelen albergarse las baterías de una unidad, no obteniendo autonomías comparables con ruedas sin suspensión de porte similar. El hecho de no tener que estar absorbiendo impactos con las rodillas y sufriendo las consecuencias de que esas vibraciones impacten en la zona lumbar es impagable. No solo nos cansaremos menos al andar, sino que nuestras articulaciones inferiores y nuestra espalda decididamente nos lo van a agradecer. En más de una ocasión, si el rebote vertical ascendente de la suspensión está bien calibrado, la suspensión nos va a salvar de obstáculos en el terreno que no hayamos podido esquivar a tiempo. Pozos o imperfecciones severas en el camino que con un monociclo sin suspensión terminan irremediablemente ocasionando una caída, en un monociclo con suspensión muchas veces termina siendo evitable, ya que la suspensión absorbe parte del impacto y nos ayuda a corregir con menor esfuerzo esa trayectoria desviada generada por el impacto mismo. Previo a saltar un escalón, vereda u obstáculo menor, podemos utilizar la compresión de la suspensión a nuestro favor para no tener que levantar el peso completo de la rueda con nuestras piernas al efectuar un salto o bien al impactar un cordón para subirlo. Lo único que necesitamos hacer es cargar la suspensión comprimiendo el mecanismo cuando nos agachamos y eso generará una fuerza de empuje extra que nos ayudará con el impulso ascendente. Una vez dominado este procedimiento, se vuelve muy práctico. La suspensión permite utilizar el neumático con presión más baja, con menor riesgo de dañar la llanta, ya que los golpes en gran parte son absorbidos por la suspensión misma. La tecnología de suspensión en monociclos eléctricos recién se encuentra en su infancia y hoy por hoy contamos mayormente con suspensión neumática. Por eso, estoy seguro que con los nuevos modelos que vayan saliendo en los próximos años, la lista de desventajas se irá acortando radicalmente y la mayoría de las ruedas de gama media y alta terminará siendo equipada indefectiblemente con suspensión, te guste o no. En definitiva, si seguimos y analizamos la evolución de otros tipos de vehículos, todos terminaron realizando la transición a un sistema de suspensión, precisamente porque un sistema de suspensión maduro hace que las ventajas del mismo superen ampliamente sus desventajas.
Pero para los monociclos esto recién empieza, así que la brecha aún no es tan amplia y por eso cuesta decidirse un poquito más. En fin, espero que te haya gustado este video y te haya servido. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.